digamos, el Código Civil manejaba el principio de licitud y el Código Civil y Comercial actual, el de antijuridicidad. Bueno, en función de eso, tengamos en cuenta que la personalidad jurídica debe cumplir la finalidad por la cual fue creada, si no, el legislador no crea un instrumento que puede representar un privilegio, que es el de la personalidad diferenciada, para que pueda ser utilizada en forma indebida, ¿correcto? Entonces, tanto el 141 como de alguna manera el artículo 2 de la Ley General de Sociedades, cuando describe a la sociedad como un sujeto de derecho con los alcances previstos en la ley, lo que está haciendo es estar estableciendo un límite de actuación. El límite de actuación claramente está dado por la ley y por la finalidad que la ley otorga para crear esa persona jurídica. ¿Mm? ¿Está claro acá? Bueno, ¿qué sucede cuando la personalidad jurídica se desnaturaliza? Se usa con un fin desnaturalizándola. Cuando la actuación de esta persona jurídica o el uso, o quienes están, mejor dicho, detrás de la persona jurídica, la utilizan para perjudicar derechos de terceros. ¿Cuál es la sanción? ¿Cómo opera esto? Entonces yo les voy a contar, si me permiten, una pequeña historia que, bueno, se tradujo en un fallo de la Cámara Nacional de la Comercial, en su momento de la Sala D, del año 1978, que era Astesiano-Mónica con Giannina. Lo cuento porque no es que fue el único fallo, hubo muchos fallos. En realidad, la doctrina atinente a la inoponibilidad de la personalidad jurídica, o al descorrimiento del velo societario, como le dicen muchos, o a la desestimación de la personalidad jurídica, viene, o por lo menos en Argentina, aterrizó de la mano de traducción del autor alemán que se llama Rolf Serig, que fue el que le dio el mayor desarrollo a la doctrina de inoponibilidad de la personalidad jurídica en el viejo continente, sin perjuicio de que ya en el mundo, en el ámbito del derecho anglosajón, ya existía, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? El Deep Rock Case, el Disregard of Legal Entity, es decir, imputar la actuación de la persona jurídica a los miembros, ¿no? Cuando se producía un fraude con la persona jurídica. Pero nunca, o quizás no tan completo, como se desarrolló en el derecho continental europeo y el posterior desarrollo que tuvo en Argentina, donde yo les decía, a mitad del siglo XX empezó como a aplicarse por diferentes tribunales la jurisprudencia atinente a la desestimación de la personalidad jurídica. No estamos hablando que en ese momento hubiera una norma de derecho positivo que la contemplara, ¿no? O sea, una norma jurídica, sino había una creación jurisprudencial. Recién en el año 1983 se positivó por primera vez la inoponibilidad de la personalidad jurídica, con la incorporación del tercer párrafo del artículo 4 de la ley, en ese momento, de sociedades comerciales, la ley 19.550. Pero hasta ese momento, todo partía de una creación jurisprudencial, basándose, como yo les decía, por ejemplo, en el caso de las sociedades, en su artículo 2. De hecho, la desestimación de la personalidad jurídica se aplicaba esencialmente en el derecho societario. No, si bien se discutía y se hablaba que podía ser aplicable a otro tipo de personas jurídicas, como en una asociación civil o una simple asociación, bueno, si bien la doctrina era bastante conteste con esto, de que podía aplicarse, la aplicación más que nada práctica se dio en el derecho, y efectiva, sino en el ámbito del derecho societario, porque fue la sociedad el instrumento donde habitualmente se utilizaba para perjudicar los derechos de terceros. Ustedes tengan en cuenta que una sociedad, por ejemplo, si hablamos de sociedad, la finalidad de la creación societaria, conforme el artículo 1 de la propia Ley General de Sociedades, es para la producción e intercambio de bienes y servicios, con lo cual claramente la sociedad se crea o debe crearse con esa finalidad: producción e intercambio de bienes y servicios. Y es la propia ley de sociedades la que puede establecer excepciones a esto, como por ejemplo, cuando una sociedad se crea con el solo objeto de participar en otras. Está como cuando hablamos de un holding, ¿no? Que es una cabeza grupal.
Entonces, en ese sentido, fíjense que esto comienza, o les quería contar este fallito, como una historia, como para que puedan entender a qué me estoy refiriendo y que es a dónde quiero llegar con esto. Resulta, y vamos a tratar de prestar atención con esto, que un señor constituye, con la totalidad de sus bienes, constituye una sociedad en comandita por acciones. Había toda una época en la historia societaria argentina donde hubo un auge enorme con las sociedades en comandita por acciones, sobre todo en la década del 70, porque, o mejor dicho, antes de la década del 70, porque para constituir una sociedad anónima hasta el año 1972, había requisitos que no eran simples o sencillos de conseguir o de cumplir. Entonces, lo más parecido para ser titular de una sociedad por acciones era constituir una sociedad en comandita por acciones. Bueno, constituye con todo su patrimonio una sociedad en comandita por acciones. Y este hombre tenía 3 hijos. De repente, incorpora a la sociedad de sus 3 hijos solamente a 2 y excluye a uno de ellos. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, la sociedad comienza a funcionar. Aparentemente, no lo tengo muy en claro, pero el objetivo de la sociedad era, o la finalidad de esa sociedad era ser titular exclusivamente de un patrimonio, no tenía mayores actividades que esa. Pero ¿qué pasa? Al hijo que lo dejan afuera de esta sociedad, fallece. Fallece. Y con posterioridad fallece el fundador original de la sociedad, que era el padre de esta persona que había muerto antes. ¿Van siguiendo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? O si se pierden, me pide que pare y vuelvo. Entonces, ¿qué pasa? Fallece primero el hijo que había sido excluido de la sociedad, después fallece su padre, que fue el que había fundado y que había aportado los bienes que conformaban el patrimonio de esa sociedad. Entonces, la nieta del fundador original de la sociedad se presenta ante la justicia porque ella pretende abrir la sucesión de su papá. Ustedes obviamente no llegaron a sucesiones, o algunos sí, pero si no, creo que la gran mayoría no habrán visto sucesiones, pero en materia sucesoria hay varios institutos. Uno de ellos es de orden público, como es la legítima hereditaria. ¿Qué es la legítima hereditaria? La legítima hereditaria es la porción de la herencia que se transmite del causante, o sea, la persona que fallece, a los herederos, que no puede ser disponible por el causante. Es decir, no puede testar y disponer de la totalidad de su patrimonio. Supónganse, de un entero, solamente 1/3 puede ser disponible por el causante. Los 2/3 restantes deben ir sí o sí a sus herederos forzosos. En este caso, los herederos forzosos son los hijos del causante. Como había hijos, son los hijos. ¿Está claro? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, pero el tema es que uno de los hijos había fallecido antes que su padre, con lo cual se pone en marcha otro instituto del derecho sucesorio, que es la sucesión por representación. Si, por ejemplo, Pero una pregunta, el hijo que había fallecido, que estaba fuera de la sociedad, ¿no? Sí, ¿Y hace alguna diferencia que esté afuera o adentro? Como que sí, si... ahora vas a ver por qué. Ahora te cuento por qué. Bueno, resulta que se presenta la nieta a reclamar la herencia que le hubiera correspondido al padre por la sucesión de su abuelo. Que eso es herencia en representación, eso es actuar en representación, ¿está?
el padre de ella falleció antes que su abuelo y la nieta se presenta en representación de su padre, que había fallecido antes. Esto es válido, está establecido así por la ley. ¿Por qué? Porque ella reclama la parte de la herencia que le hubiera correspondido y que lo habían dejado afuera a su padre, ¿no? Un poco lo que vos me decías, Delfina. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué plantea esta señora Mónica Astesiano? Dice, bueno, esta sociedad es una sociedad simulada. Se creó para perjudicar los derechos hereditarios de mi padre. Entonces, pido la nulidad de la sociedad. En realidad, en primera instancia no hicieron lugar, rechazaron la demanda, y cuando va a Cámara, la Cámara lo que hace es decir, bueno, en realidad, acá no hay una cuestión de nulidad de la sociedad por simulación, porque la sociedad no es una sociedad simulada, es una sociedad real. Pero como a través de esta sociedad, habiéndola dejado afuera a uno de los herederos forzosos de quien fundó la sociedad, lo que se está provocando es un grave perjuicio. ¿Por qué? Porque se está violando una norma de orden público que tiene que ver con la legítima hereditaria. ¿Está claro lo que digo hasta acá? ¿Sí? Bueno, justamente ante la violación del orden público es que la justicia dice, bueno, la sociedad no es nula, pero se utilizó para perjudicar derechos de terceros, ¿no? Se violó la ley. ¿Qué se violó? La legítima hereditaria. Entonces, ¿qué hace la justicia? Dice, bueno, para este caso y por este caso puntual, voy a prescindir de la personalidad jurídica. Esa separación patrimonial, ese escudo que existe, voy a levantarlo, dijo el Poder Judicial, dijo la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. Lo vamos a dejar para esta actuación, para este acto, sin efecto. ¿Y qué voy a hacer con esto? Los bienes que integran el patrimonio de la sociedad y que le hubieran correspondido al padre de la chica que inició el juicio, los voy a sacar del patrimonio de la sociedad. ¿Y a quién se los voy a atribuir? ¿A quién le voy a atribuir la titularidad de esos bienes? Si los saco de la sociedad, para que pueda heredar la nieta. Al padre. Al señor que falleció, al abuelo de ella, mejor dicho. ¿Está? Al segundo que falleció. ¿Me siguen hasta acá? Porque esta es la parte más complicada. O sea, perdón, Sí, profe, sí. al abuelo, que el abuelo estaba vivo. El abuelo no estaba vivo porque se estaba abriendo la sucesión. El abuelo. Está bien. Es decir, se imputó la actuación al abuelo, en realidad la sucesión de su abuelo. Salieron los bienes de la sociedad y la justicia dijo, no, estos bienes, la titularidad de estos bienes, por esta parte del patrimonio, se la voy a imputar esa titularidad a la persona humana que era originalmente titular de esos bienes. Lo saco del patrimonio, lo detraigo del patrimonio societario. ¿Para qué? Para permitirle a la nieta heredar. ¿Se entendió o no se entendió? Profe, pero una pregunta, capaz Sí. que estoy diciendo cualquier cosa, pero en No. ese caso, al sacar los bienes de la sociedad y pasarlos al que vendría a ser el abuelo, esos bienes no tendrían que después a su vez dividirse por todos los herederos forzosos, ¿no? No, porque los otros herederos tenían las participaciones societarias. Ok, perfecto. O sea, el abuelo sería el que había creado la sociedad en un principio y que había dejado fuera al hijo. Sí, señor. O sea, se lo pone en vez de a la persona jurídica, a la persona humana. Claro, la titular de esos bienes, del abuelo que había dejado a su hijo afuera, se los voy a imputar, la justicia se los imputó al abuelo. Claro. ¿Para qué? Para que pueda heredar la